Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué horas veas este video. Estamos en una mañana fresca, ese que estamos a 12 grados Fahrenheit o -1, se siente a -1 grado Fahrenheit. O estamos a 11 grados centígrados bajo cero y se siente a 18 bajo cero. Una mañana fresca, pero quiero saludarte y decirte, ¿cuál es tu propósito? Yo te pregunto, Dios te ha dado un propósito, ¿cuál es ese propósito? ¿No le has preguntado? Pregúntale a Dios. ¿Cuál es el propósito que tienes en esta vida? ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué te detiene para servirle a Dios? ¿Qué te detiene para salir adelante? ¿Estás batallando con tus deudas? ¿Ya le preguntaste a Dios por qué? Tienes un propósito. Dice, o no tienes fuerza, dice en Isaías, dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Y si vas a tener nuevas fuerzas, ¿a qué le tienes miedo en este día? Puede estar fría la mañana, pero si confías en Jehová, Él te va a dar la fortaleza de resistir todo lo que venga, toda prueba, toda lucha. Pero tienes que confiar en el Señor. Si tú no confías en Dios y confías en tus fuerzas, no vas a llegar muy lejos. Tienes un propósito. Te voy a comentar algo que está allá en Primera de Samuel 17. Era un jovencito, pero un jovencito adorador de Dios. Un jovencito que adoraba mucho al Señor, que creía en Dios y que sabía cuál era su propósito. Era un pastorcito de ovejas. Cuidaba las ovejas de su padre. Pero cuando se iba a cuidarlas al campo, llevaba su arpa y le alababa al Señor, le cantaba alabanzas. Y un día lo mandaron, estaban en guerra, Israel contra los filisteos, y su padre lo mandó a que les llevara comida a sus hermanos. Resulta que cuando llegó, escuchó ahí un paladín, un gigante, de unos 3 metros de altura, que retaba al pueblo de Dios, a Israel, que ya llevaba 40 días retándolos, que quería un hombre que peleara con él y si lo vencía serían sus esclavos de Israel, pero si perdía, Israel sería su esclavo. Y llegó este jovencito llamado David y escuchó y se puso atención, dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? No, pues es que ese gigante quiere que peleen uno, el rey Saúl, el más alto, dice, no quiere y ni nosotros. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Miedo a qué? Si tenían a un Dios todopoderoso. Era el miedo a ellos mismos. Ellos mismos tenían miedo de sí mismos, porque no sabían quién era Dios en sus vidas, en su corazón. No sabían quién era el Rey de Reyes. Y no sabían para qué fueron puestos en la vida. Pero David sí, este jovencito sí sabía su propósito y sabía en quién podía confiar, sabía quién le daba las fuerzas. Y le dijo, yo lo venceré. ¿Y qué le darán? Se casará con la hija del rey y le darán muchos tesoros y ya no pagará impuestos. Entonces él tenía un propósito y una mentalidad que le transformó su vida. Dijo, yo pelearé con él. Y cuando se enfrentó, no tuvo miedo porque él sabía lo que iba a pasar. Y el paladín le dijo, tú vienes a mí, si no soy un perro, para que vengas con palos y ondas y piedras. Y blasfemó contra el Dios de Israel y le dijo David, hoy Dios te entregará en mis manos y te cortaré la cabeza y las aves del cielo comerán tus carnes.
y lo derrotó con una sola piedra. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque no tuvo miedo, porque el valor que él sentía era Dios en su vida. Tenía un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Dios te bendiga.